Hola amigas y amigos, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a TuClaim. Vamos a analizar hoy las causas por las que está fracasando el ingreso mínimo vital. Es cierto que está llegando a muchas personas, pero en resumen, a día de hoy, un año después, cuando se cumple un año de la aprobación en un Real Decreto de la puesta en marcha del ingreso mínimo, podemos considerar que hasta el momento esta prestación está siendo un fracaso. Y eso es debido a 10 principales causas. Sobre todo queremos señalar las dos últimas como más importantes. Pero vamos a hacer este pequeño repaso para que entendamos todos por qué está fracasando el ingreso mínimo vital. En primer lugar, nace como una prestación para todo el mundo. Recordamos la famosa frase que nadie se quede atrás, que nos comentaron muchas veces en la presentación del ingreso mínimo vital, y eso no se ha cumplido. Es un rotundo fracaso debido a la multitud de requisitos un poco estrambóticos, raros, llamarlos como queráis, y por los que mucha gente no puede acceder al ingreso mínimo vital aunque esté en situación de precariedad económica. En segundo lugar, su pretensión inicial era sustituir a otras prestaciones. Y esto ha sido también un rotundo fracaso. Tenemos el ejemplo reciente de Aragón, la comunidad de Aragón, que ha tenido que sacar una prestación específica para cubrir las deficiencias del ingreso mínimo vital, porque había mucha gente a la que se le estaba denegando y era gente que está simplemente, o es gente que está en una situación totalmente precaria. Con lo cual, no solamente no ha sustituido otras prestaciones, sino que está fomentando la creación de otras para que la gente no pase hambre. Tercera cuestión, pretendía ser un ejemplo de prestación. El propio vicepresidente, Pablo Iglesias, en su presentación dijo que iba a ser un ejemplo para toda Europa y un año después vemos que ha sido un fracaso total en cuanto a la gestión del ingreso mínimo vital. Hay gente que lleva un año esperando por una contestación, no porque reciba más o no, por una contestación, para saber si tiene derecho o no. Gente que lo pidió en junio del 2020 y un año después no sabe absolutamente nada de su solicitud. Aparte que hay en Europa, las rentas mínimas que existen en Europa son por cantidades bastante superiores a las que se manejan aquí en España. Por lo tanto, ejemplo poco. Cuarta cuestión, su pretensión era eliminar la pobreza. La realidad es que la gente sigue acudiendo a Cáritas, sigue acudiendo a los servicios sociales, sigue acudiendo a la Cruz Roja y se va buscando la vida por otros medios porque el ingreso mínimo vital les está dejando apartados. Especialmente grave el tema de la pobreza infantil que no ha conseguido erradicar. Debería haber una cláusula, había un apartado en el cual siempre que hubiera menores en un hogar, los requisitos se suavizaran de tal manera que garantizara que ese menor no iba a pasar las penurias que están pasando muchos menores en nuestro país. En quinto lugar, pretendía paliar los efectos de la pandemia, del COVID, y eso desde un principio se vio que no iba a ser posible, ya que simplemente el hecho de mirar los requisitos, lo que iban a mirar eran los ingresos del año anterior, con lo cual malamente iba a paliar los efectos del COVID si estábamos mirando o si iban a mirar los ingresos que una persona tenía antes de que llegara la pandemia. A día de hoy se siguen mirando los ingresos del año anterior. Es cierto que hay una cláusula, una opción para mirar los de este año, pero que no está funcionando como debería. O sea que el objetivo de paliar los efectos del COVID lo podemos considerar otro rotundo fracaso. En sexto lugar, está claro que no se ha coordinado correctamente con las comunidades autónomas. El caos que existe en este aspecto, ya lo hemos señalado en el último vídeo, el caos que existe es absoluto. Como ya hemos dicho, hay comunidades que han creado una prestación específica para paliar la nula cobertura del ingreso mínimo vital a sus ciudadanos. Y no solamente eso, sino que actualmente en toda España son miles las personas y las familias que están recibiendo una parte del ingreso mínimo, otra parte de su renta mínima social de la comunidad. En fin, un auténtico fracaso
y en vez de haber existido una coordinación, lo que ahora existe es un desbarajuste total donde los usuarios no saben muy bien por dónde van a cobrar su dinero. En séptimo lugar, pretendía unificar diversas prestaciones como la RAI, el paro, el SED, etcétera, y es algo que no han conseguido. La prestación de la RAI sigue existiendo tal y como era y mucha gente está subsistiendo con ella, con el paro, con el SED, etcétera. Es evidente que las personas que reciben estas otras prestaciones de la propia seguridad social deberían de haber recibido el ingreso mínimo vital automáticamente, sin necesidad de tener que estar esperando a terminar esta prestación, después la espera que van a tener hasta que se actualice su ingreso mínimo vital, un auténtico desbarajuste. En octavo lugar, la falta total de información al usuario. El usuario recibe una carta o un SMS en el que se le dice usted va a cobrar tanto y en ningún momento sabe el por qué recibe esa cantidad, en ningún momento se le informa y se le desglosa el por qué recibe esa cantidad y las cifras que maneja el gobierno, el señor Escrivá, sobre el número de familias que reciben el ingreso mínimo vital están falseadas porque muchas de esas familias están recibiendo 10, 15, 20, 30, 70, 80 euros, cantidades auténticamente ridículas y no saben realmente por qué es. No saben el motivo de por qué reciben esa cantidad. Ya no vamos a entrar con el tema de los requisitos de que se le denieguen o se le quiten por patrimonios inexistentes, por trabajos inexistentes, por pertenecer a empresas erróneamente, etcétera, etcétera. Vamos a los dos últimos puntos, que son quizás los más importantes desde mi punto de vista. En noveno lugar, las actualizaciones van a ser anuales. Es otro grave error del ingreso mínimo. Es incomprensible, es auténticamente incomprensible. Sucede igual con muchos salarios sociales o rentas mínimas, en las que si tu situación actual cambia, tienes que esperar al 1 de enero a que se actualice el ingreso mínimo vital. Supongamos que estás cobrando la RAI y dejas de cobrarla en mayo y hasta enero del año que viene te vas a quedar con la pequeña cantidad que te pueda pagar el ingreso mínimo de diferencia entre la RAI y lo que realmente te corresponde. Sin embargo, en el paso inverso es automático. Es decir, estás cobrando el ingreso mínimo y como todavía tienes posibilidad de pedir una RAI más, por ejemplo, pues automáticamente te descuentan los 450 euros de la RAI al mes siguiente. Pero en el caso inverso, no. Está sucediendo igual, como digo, en muchas rentas autonómicas y es una auténtica aberración. Porque si a mí me estás dando de salario social 400 o 500 euros y empiezo a cobrar la RAI, lógico que me lo descuentes, pero si estoy cobrando la RAI 450 y me estás dando los 200 y pico que me corresponden en mi caso, el caso de cada uno será diferente, y dejo de cobrar la RAI, es de suponer que automáticamente el ingreso mínimo vital actualizara y no tener que esperar un año. Es una de las atrocidades de este ingreso mínimo vital. Y por último, que no incluya un verdadero, real y efectivo Plan Nacional de Empleo. En manos de la Seguridad Social y en manos del Gobierno está el poder crear un Plan Nacional de Empleo para que todas estas personas puedan encontrar un sitio en el mercado laboral. No me voy a extender en este punto porque hay mucha gente que está hablando sobre este apartado y daría mucho que hablar. Pero creo que hay poca seriedad al respecto, creo que hay pocas ganas de hacerlo y esto sí podría paliar realmente la situación de muchas familias, porque no olvidemos que la gente lo que quiere es trabajar, no vivir malamente de una ayuda estatal. Estos son básicamente los 10 puntos por los que el ingreso mínimo vital no está funcionando y a día de hoy, un año después, creo que es hora de hacer balance y un año después podemos considerar que está siendo un fracaso en términos generales o globales. Esperemos que para
el próximo año, en los próximos meses, se vayan eliminando todos estos errores, se vayan dando cuenta las mentes pensantes del ingreso mínimo vital en todos los errores que están cometiendo con las muchas cosas, con muchas familias cuyos casos personales no están cubiertos por el ingreso mínimo vital debido generalmente a requisitos y a cláusulas que son realmente incomprensibles. Esperemos que así sea por el bien de todos los españoles que lo están pasando mal. Nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la información que os hemos dado, porque es importante saber y darnos cuenta un año después dónde está el ingreso mínimo vital. Nada más, muchas gracias, un abrazo fuerte, suscribiros por favor a nuestro canal, que estaréis colaborando con nosotros a seguir con esto que estamos haciendo, que es sacar a la luz las deficiencias de muchas de las prestaciones que en este país se conceden a la gente. Por favor, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen los avisos de nuevos vídeos y nada más. Un abrazo fuerte y hasta luego.